¿Y si te dijera que uno de los psicólogos más brillantes de la historia ocultó deliberadamente una obsesión que podría haber destruido su carrera? Carl Gustav Jung, el hombre que nos reveló el inconsciente colectivo y los arquetipos universales, guardó un secreto durante décadas. Un secreto que conecta la psicología profunda con una de las sociedades más misteriosas del mundo, la masonería. Bienvenidos a Umbral Espiritual, donde exploramos los misterios que la ciencia convencional prefiere ignorar. Hoy vamos a descubrir algo extraordinario. Mientras el mundo conocía a Jung como el científico que se atrevió a desafiar a Freud, pocos sabían que en la privacidad de su estudio en Suiza, este genio exploraba símbolos masónicos, rituales iniciáticos y enseñanzas esotéricas que jamás mencionó en sus conferencias públicas. ¿Por qué un científico respetado arriesgaría todo estudiando sociedades secretas? ¿Qué descubrió Jung en los símbolos del compás y la escuadra que revolucionó su comprensión de la mente humana? Y lo más importante, ¿por qué mantuvo esto oculto? En los próximos 25 minutos, vamos a revelar las conexiones prohibidas entre la psicología junguiana y la masonería, los mensajes cifrados en su libro rojo, y cómo los rituales masónicos se convirtieron en la clave para entender el viaje más importante de todos, la transformación del ser humano. Si buscas respuestas que trascienden lo superficial, quédate hasta el final. Lo que descubrirás cambiará tu perspectiva para siempre. Comencemos. Para entender el secreto que Jung guardó sobre la masonería, primero necesitas conocer quién era realmente este hombre extraordinario. Y te advierto, su historia es fascinante. Carl Gustav Jung nació en Suiza en 1875. Desde niño tuvo experiencias que la mayoría consideraría perturbadoras. Visiones, sueños proféticos, sensaciones de que existían realidades más allá de lo visible. Mientras otros niños jugaban, Jung exploraba los rincones oscuros de su propia mente, preguntándose por qué tenía dos personalidades distintas viviendo dentro de él. Estudió medicina y se especializó en psiquiatría, pero Jung nunca fue un científico convencional. Donde otros veían enfermedades, él veía mensajes. Donde otros veían locura, él veía sabiduría oculta. Esta forma radical de pensar lo llevó a conocer a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Durante años fueron como padre e hijo intelectual. Freud vio en Jung a su heredero, al hombre que continuaría su legado. Pero aquí viene lo interesante. Jung no podía aceptar que todo en la mente humana se redujera al sexo y a los traumas infantiles. Él sentía, él sabía, que había algo mucho más profundo. En 1913 ocurrió la ruptura. Jung se separó de Freud y entró en lo que él mismo llamó su confrontación con el inconsciente. Durante 6 años experimentó visiones aterradoras, habló con figuras que emergían de su psique y registró todo en un libro manuscrito que mantuvo secreto durante décadas. Hoy lo conocemos como el Libro Rojo, y créeme, lo que contiene es perturbador y revelador a partes iguales. Fue durante este periodo oscuro cuando Jung desarrolló su teoría más revolucionaria, el inconsciente colectivo. La idea de que todos los seres humanos compartimos un océano profundo de símbolos, mitos y arquetipos universales. Que en lo más profundo de nuestra mente existe una sabiduría ancestral que conecta a toda la humanidad. Pero aquí está lo que pocos te cuentan. Para desarrollar estas teorías, Jung no se limitó a la ciencia académica. Se sumergió en territorios prohibidos para un científico respetable. Estudió alquimia medieval, exploró mitologías antiguas, investigó religiones orientales y sí, analizó obsesivamente los símbolos y rituales de sociedades secretas. Jung se convirtió en un hombre dividido. Públicamente era el psiquiatra suizo respetado, fundador de la psicología analítica, consultor de personalidades importantes. Pero en privado, era un explorador de lo oculto, un buscador de verdades místicas, alguien que creía que los antiguos misterios guardaban claves psicológicas que la ciencia moderna había olvidado. Y esto nos lleva directamente a la pregunta crucial. ¿Qué encontró Jung en los símbolos masónicos que capturó tan intensamente su atención? ¿Qué secreto vio allí que cambió para siempre su comprensión de la mente humana?
Para responder eso, primero necesitas entender qué es realmente la masonería. Ahora hablemos de la masonería, pero olvidemos por un momento todas las teorías conspirativas que has escuchado. Necesito que entiendas qué es realmente esta organización, porque sin este contexto no comprenderás la fascinación de Jung. La masonería, también conocida como francmasonería, es una de las sociedades iniciáticas más antiguas y misteriosas del mundo occidental. Sus orígenes oficiales se remontan al siglo XVIII en Inglaterra, pero ellos afirman que su verdadera tradición viene de mucho, mucho más atrás. De los constructores de catedrales medievales, de los templarios, incluso de los misterios del antiguo Egipto y del mítico templo del rey Salomón. ¿Y qué buscan realmente los masones? Aquí viene lo interesante. La masonería no es una religión, aunque es profundamente espiritual. No es un club social, aunque genera hermandades poderosas. Es, en esencia, un sistema de desarrollo personal basado en símbolos y rituales. Imagina esto. Un hombre entra a la masonería como lo que ellos llaman una piedra bruta, una roca sin pulir, llena de imperfecciones. A través de grados iniciáticos, ceremonias y enseñanzas simbólicas, ese hombre debe convertirse en una piedra perfectamente tallada. Debe construirse a sí mismo como se construye un templo sagrado. Esta es la gran metáfora masónica. Tú eres el templo. Tú eres la obra que debe perfeccionarse. Los masones utilizan las herramientas de los antiguos constructores como símbolos. El compás representa el espíritu, lo divino, lo que trasciende. La escuadra representa la materia, la tierra, lo físico. El mandil de cuero que visten simboliza la pureza y el trabajo. El ojo que todo lo ve, ese símbolo que tanto inquieta a la gente, representa la conciencia suprema, el conocimiento que todo lo ilumina. Pero hay algo más profundo. La masonería funciona por grados. Empiezas como aprendiz, donde te enseñan a dominar tus pasiones y a conocerte a ti mismo. Luego asciendes a compañero, donde aprendes sobre el conocimiento y la razón. Finalmente llegas a maestro masón, donde enfrentas la muerte simbólica y el renacimiento espiritual. Cada grado tiene sus propios rituales, sus propias revelaciones, sus propios secretos. Y aquí está lo crucial para entender a Jung. Estos rituales no son simples ceremonias vacías, son experiencias psicológicas diseñadas para transformar la consciencia. Un candidato puede entrar vendado a un templo masónico, ser sometido a pruebas simbólicas, enfrentar representaciones de la muerte y salir transformado. ¿Te suena familiar? Es exactamente lo que Jung llamaba un proceso de individuación. Durante los siglos XVIII y XIX, la masonería atrajo a las mentes más brillantes de Europa. Filósofos, científicos, artistas, líderes políticos. Mozart era masón y lo reflejó en su ópera La flauta mágica. Voltaire, Goethe, Benjamin Franklin, muchos padres fundadores de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en una época donde la Iglesia controlaba el pensamiento, la masonería ofrecía un espacio para explorar ideas espirituales libremente, para buscar la verdad sin dogmas. Pero también generaba miedo, sociedades secretas, rituales ocultos, juramentos de silencio. La masonería fue perseguida, prohibida, demonizada. Y es precisamente este equilibrio entre sabiduría antigua y secretismo lo que capturó la atención de Jung. Porque Jung vio algo que pocos habían visto. Vio que detrás de los rituales masónicos no había magia ni conspiración, sino algo mucho más poderoso. Arquetipos universales en acción, símbolos que hablaban directamente al inconsciente colectivo. Y ahora viene la parte reveladora. La conexión real entre Jung y esta antigua tradición. Aquí viene el secreto que Jung guardó celosamente. Y necesito que prestes mucha atención, porque lo que voy a revelarte raramente aparece en las biografías oficiales. Carl Jung nunca fue masón, al menos no oficialmente. No hay registros de que haya sido iniciado en ninguna logia. No llevó el mandil, no participó en las ceremonias, no juró los votos. Pero aquí está lo fascinante. Jung estudió la masonería con una intensidad casi obsesiva.
La analizó, la diseccionó, la integró en sus teorías de formas que la mayoría de sus seguidores jamás notaron. ¿Cómo lo sabemos? Por sus cartas privadas, por las anotaciones en su diario personal y especialmente por ese manuscrito secreto del que te hablé, el Libro Rojo. Cuando finalmente se publicó en 2009, décadas después de su muerte, los expertos quedaron asombrados. Página tras página de símbolos, mandalas, imágenes que cualquier masón reconocería instantáneamente. El ojo dentro del triángulo, la escalera ascendente, las columnas gemelas, los guardianes del umbral. Jung mantuvo amistades cercanas con masones prominentes de su época. Hay correspondencia documentada donde discute símbolos alquímicos que, curiosamente, son idénticos a símbolos masónicos. En una carta de 1945, Jung escribió algo revelador. Dijo que las sociedades iniciáticas como la masonería eran depositarias de verdades psicológicas profundas que la humanidad moderna había olvidado. Pero hay más. Jung dedicó años de su vida a estudiar la alquimia medieval. Publicó libros enteros sobre el tema, Psicología y Alquimia, Mysterium Coniunctionis. Y adivina qué, la alquimia y la masonería están profundamente conectadas. Los masones de grados superiores estudian alquimia. Los símbolos son intercambiables. La transformación del plomo en oro es la misma metáfora que la piedra bruta convirtiéndose en piedra pulida. Jung llamaba a la alquimia la masonería interior, un proceso de transformación que ocurre dentro de la psique. Mientras los masones ritualizan externamente el viaje del iniciado, los alquimistas lo hacían internamente, en el laboratorio de su propia consciencia. Déjame leerte algo que Jung escribió en su autobiografía. Dijo: «Los símbolos de los antiguos misterios no son invenciones arbitrarias, son manifestaciones espontáneas del inconsciente colectivo y representan experiencias psíquicas primordiales». ¿Captas lo que está diciendo? Que los rituales masónicos no fueron creados por hombres inteligentes tratando de engañar a otros. Surgieron naturalmente del inconsciente humano como expresiones de verdades universales. En sus seminarios privados, aquellos que no eran para el público general, Jung hablaba abiertamente sobre sociedades secretas. Explicaba que sus rituales eran tecnologías psicológicas antiguas, métodos para acceder a capas profundas de la psique que el pensamiento racional no podía alcanzar. ¿Pero por qué mantenía esto en secreto? Piénsalo. Jung vivió en una época donde la psicología luchaba por ser tomada en serio como ciencia. Si el fundador de la psicología analítica admitía públicamente que estudiaba sociedades secretas y alquimia, su reputación habría quedado destruida. Lo habrían tachado de místico, de charlatán, de pseudocientífico. Entonces Jung caminó una línea muy delgada. En público hablaba de arquetipos, de inconsciente colectivo, de procesos psicológicos. En privado, estudiaba los misterios antiguos, convencido de que ahí estaba la clave real para entender la transformación humana. Y lo más impactante es que Jung no solo estudiaba estos símbolos, los vivía. Sus propias crisis psicológicas, sus visiones, sus experiencias de muerte y renacimiento psicológico seguían exactamente el patrón del viaje iniciático masónico. Ahora necesitas ver exactamente cómo los símbolos masónicos aparecen una y otra vez en la obra de Jung, ocultos a plena vista. Prepárate porque lo que voy a mostrarte va a cambiar completamente cómo ves la obra de Jung. Los símbolos masónicos están literalmente por todas partes en sus teorías, pero están tan inteligentemente disfrazados de psicología que nadie lo nota. Hasta ahora. Empecemos con el concepto más famoso de Jung, la individuación. Este es el proceso mediante el cual una persona se convierte en quien realmente es, integrando todas las partes de su psique, confrontando su sombra, conectando con su verdadero ser. Jung lo presentó como un descubrimiento psicológico revolucionario. Pero aquí está la verdad. Es exactamente, palabra por palabra, el viaje iniciático masónico. Piénsalo. En la masonería entras como aprendiz, ignorante, en la oscuridad. Debes enfrentar tus miedos, tus defectos, tu lado oscuro. Gradualmente asciendes, aprendiendo, transformándote,
hasta que finalmente experimentas la muerte simbólica del viejo yo y el renacimiento del yo iluminado. ¿Te suena familiar? Es la individuación de Jung con otro nombre. Ahora hablemos de los arquetipos. Jung identificó figuras universales en el inconsciente: el sabio anciano que guía, la sombra que representa lo reprimido, el ánima y el animus, el sí mismo como símbolo de totalidad. Pero mira esto, en los rituales masónicos de grados superiores aparecen exactamente las mismas figuras arquetípicas: el venerable maestro que guía al iniciado, los guardianes que representan los aspectos que deben integrarse, el arquitecto divino como símbolo de totalidad. Los masones tienen 33 grados en el rito escocés. Cada grado representa una etapa de desarrollo espiritual. Jung nunca habló de 33 etapas, por supuesto. Eso habría sido demasiado obvio. Pero su descripción del proceso de individuación tiene fases sorprendentemente similares: confrontación con la sombra, encuentro con el ánima o animus, integración de opuestos, realización del sí mismo. Y luego está el mandala. Jung quedó fascinado con los mandalas, esos círculos sagrados con patrones geométricos. Decía que sus pacientes los dibujaban espontáneamente durante procesos de transformación psicológica, que representaban la totalidad, el sí mismo, la integración. Pero adivina qué, la geometría sagrada es fundamental en la masonería. El compás dibujando círculos perfectos, los patrones geométricos en los pisos de los templos masónicos, el círculo con el punto en el centro, símbolo masónico de lo divino manifestado en lo terrenal. Jung escribió extensamente sobre la cuaternidad, la idea de que la psique se organiza en cuatro funciones psicológicas, 4 etapas de desarrollo, 4 elementos que deben integrarse. Y resulta que en la masonería, el número 4 es sagrado, las 4 virtudes cardinales, los 4 puntos cardinales del templo, los 4 elementos que el iniciado debe dominar. Ahora viene algo aún más revelador: la piedra filosofal alquímica. Jung dedicó años a analizar este símbolo. Decía que representaba el objetivo final del proceso de individuación, la transformación completa del ser, la integración de todos los opuestos en una unidad perfecta. Pero la piedra filosofal y la piedra bruta masónica son el mismo símbolo exacto: la roca sin pulir que debe perfeccionarse a través del trabajo iniciático. Jung hablaba constantemente de la coincidentia oppositorum, la unión de opuestos, consciente e inconsciente, masculino y femenino, luz y oscuridad, espíritu y materia. ¿Y sabes qué simbolizan el compás y la escuadra masónicos cuando se entrelazan? Exactamente eso: la unión perfecta de los opuestos, el cielo y la tierra, lo divino y lo humano. Incluso el concepto junguiano de la sombra tiene su paralelo masónico. En ciertos rituales, el iniciado debe descender a una cámara oscura, enfrentar sus demonios internos, confrontar la muerte simbólica. Solo después de este descenso puede ascender transformado. Jung llamaba a esto confrontar la sombra. Los masones lo llaman el descenso a la tierra para encontrar la piedra oculta. Lo brillante de Jung fue que tomó estos antiguos símbolos iniciáticos y los tradujo al lenguaje de la psicología moderna. Los hizo accesibles, los hizo científicamente respetables. Pero la estructura, los símbolos, el viaje, todo estaba ya ahí, en las tradiciones que él estudiaba en secreto. Y hay un detalle más que conecta todo esto de una manera inquietante: el inconsciente colectivo mismo. Ahora llegamos a la pregunta que probablemente te has estado haciendo todo este tiempo. Si Jung encontró tantas conexiones profundas entre la psicología y la masonería, si realmente creía que estos antiguos símbolos contenían verdades universales, ¿por qué diablos lo mantuvo en secreto? ¿Por qué no lo declaró abiertamente? La respuesta es más compleja y fascinante de lo que imaginas. Primero, necesitas entender el contexto histórico. Jung vivió entre finales del siglo XIX y mediados del XX. Era una época donde la ciencia estaba en guerra brutal contra todo lo que oliera a misticismo. La psicología apenas estaba siendo aceptada como disciplina legítima. Freud
Había peleado duramente para que el psicoanálisis fuera tomado en serio por la comunidad médica. Cuando Jung se separó de Freud en 1913, ya era visto con sospecha. Freud mismo lo acusó de haberse vuelto místico, de haber traicionado la causa científica. Imagina entonces qué habría pasado si Jung hubiera admitido públicamente que estudiaba sociedades secretas, alquimia medieval y simbolismo masónico. Su carrera habría terminado instantáneamente. Lo habrían expulsado de todas las sociedades científicas. Sus libros habrían sido descartados como pseudociencia. Jung era brillante, pero también era estratégico. Sabía que para que sus ideas sobrevivieran, para que su trabajo tuviera impacto real, necesitaba mantener una fachada de respetabilidad científica. Entonces hizo algo genial. Tomó todo ese conocimiento esotérico y lo reformuló en lenguaje psicológico. Los rituales iniciáticos se convirtieron en procesos de individuación. Los símbolos sagrados se convirtieron en arquetipos. Las experiencias místicas se convirtieron en emergencias del inconsciente colectivo. Era el mismo conocimiento, pero empaquetado de forma que los científicos pudieran tragarlo. Pero hay una segunda razón, aún más profunda. Jung entendía algo fundamental sobre los misterios antiguos, que no están diseñados para ser revelados abiertamente, que pierden su poder cuando se explican de forma directa. Los misterios funcionan precisamente porque son misteriosos, porque cada persona debe descubrirlos por sí misma. Hay una razón por la cual las sociedades iniciáticas mantienen el secreto. No es solo por exclusividad o por crear un aura de misterio. Es porque ciertas verdades psicológicas no pueden ser simplemente contadas. Deben ser experimentadas. Deben ser vividas. Un masón no puede explicarle a un profano qué se siente experimentar el ritual de muerte y renacimiento. Las palabras son insuficientes. Debe vivirlo. Jung respetaba profundamente esto. En sus escritos hay pasajes donde habla sobre el valor del secreto, sobre cómo ciertas experiencias pierden su potencia cuando se exponen prematuramente. Creía que forzar el conocimiento esotérico sobre alguien que no está preparado podía ser psicológicamente peligroso. También existía el factor del estigma social. Durante el siglo XX, la masonería fue perseguida brutalmente. Los nazis la prohibieron y asesinaron a masones. Los comunistas la erradicaron en la Unión Soviética. La Iglesia Católica la condenó repetidamente. Asociarse abiertamente con la masonería no solo era arriesgado profesionalmente, era físicamente peligroso dependiendo de dónde vivieras. Jung tuvo pacientes importantes, incluyendo figuras políticas y líderes religiosos. Si se hubiera sabido que sus teorías estaban profundamente influenciadas por sociedades secretas, muchos de estos pacientes habrían huido. Su práctica clínica habría colapsado. Y hay un último elemento que pocos consideran. Jung pudo haber hecho un pacto implícito, no con la masonería como organización. Recuerda que nunca fue miembro formal, pero sí con sus amigos masones, con las personas que le compartieron conocimientos reservados. Quizás prometió no revelar directamente las fuentes de su inspiración. Quizás acordó proteger la tradición mientras la estudiaba. Lo que sí sabemos con certeza es que Jung dejó pistas por todas partes. El libro rojo, que mantuvo oculto durante su vida, es básicamente un manual ilustrado de simbolismo iniciático. Sus últimas obras, escritas cuando ya no le importaba tanto su reputación, son cada vez más explícitas sobre sus intereses esotéricos. Es como si Jung hubiera construido un rompecabezas deliberadamente. Dejó las piezas esparcidas en sus obras para que aquellos con ojos para ver pudieran armar la imagen completa, para que los buscadores genuinos pudieran seguir el rastro. Y ese rastro nos lleva a una conclusión inevitable que cambia todo lo que creemos saber sobre la mente humana. Entonces, ¿cuál es el verdadero secreto de Carl Jung sobre la masonería? No es que fuera masón. No es que conspirara con sociedades secretas. El secreto es mucho más profundo y revolucionario. Jung descubrió que los antiguos símbolos masónicos no son invenciones humanas arbitrarias, son mapas del desarrollo psicológico universal. Son tecnologías de transformación que surgieron del inconsciente colectivo mismo. La masonería, la alquimia, los misterios antiguos,
Todos preservaron un conocimiento que la ciencia moderna había olvidado: cómo transformar conscientemente al ser humano. Jung tomó ese conocimiento secreto y lo tradujo a un lenguaje que todos podemos entender. Sus teorías sobre individuación, arquetipos y el inconsciente colectivo son, en esencia, la sabiduría iniciática reformulada para la era científica. Nos dio acceso a los misterios sin necesidad de juramentos secretos o rituales ocultos. El verdadero legado de Jung es este: la transformación psicológica profunda no requiere pertenecer a sociedades secretas. Los símbolos están dentro de ti. El templo que debes construir eres tú mismo. La piedra bruta que debe pulirse es tu propia conciencia. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Jung hizo bien en mantener esto oculto? ¿O debería haberlo revelado todo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este video te voló la mente, suscríbete a Umbral Espiritual y activa la campanita, porque en el próximo video vamos a explorar otro secreto aún más perturbador: la conexión de Jung con el libro prohibido que casi lo vuelve loco. Nos vemos en el umbral.